Y a todos bienvenidos y muchas gracias por, como dice el doctor, quedarse hasta esta altura del foro. Créanme que fue realizado con mucho empeño por los maestrantes de la carrera y pues es para devolver algo de lo que nosotros hemos aprendido. Aunque imagino que lo que puedan escuchar por acá sea como únicamente un repaso para ustedes, pero igual es algo que hacemos con mucho cariño. En mi tema, y como usted bien lo dijo, soy abogado y notario, me hubiese gustado ser auditor para exponer este tema más a fondo, porque con los números nos cuesta un poquito, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo. Los principales impuestos de Guatemala. Para iniciar, tenemos que tomar en cuenta que el Estado, como ya se mencionó anteriormente, necesita fondos para poder llevar a cabo aquellas actividades de bien común de las cuales somos nosotros los beneficiados. Entonces, para determinar cuál impuesto es más importante que otro, la única manera que obvia y lógica es poder acceder a los registros que SAT tiene en su portal y al cual todos ustedes pueden acceder. Compañeros, si me hace favor de la siguiente diapositiva. En SAT podemos encontrar esto. Gracias. Me voy a parar un ratito, disculpen. Si se pueden dar cuenta, tenemos un listado que cuesta entender. Tenemos números y números y números, y me tomé la molestia de hacer una división de 10 años. Aquí no van a ver nada, pero no tengan pena, tenemos la fuente abajo. Me tomé la molestia de tomar 10 años de rango y hacer lo siguiente. Compañero, por favor. Ahí estamos. No, hicimos una gráfica. Somos visuales, entonces es más fácil comprender dibujitos y colores, ¿verdad? Entonces, acá podemos ver entonces cuál sería nuestro criterio para poder determinar qué impuestos, a mi parecer, son los más importantes en Guatemala. Como claramente pueden observar, tenemos al IVA que supera por mayoría a los demás. Tenemos al ISR en segundo lugar y el ISO que se está peleando con el impuesto sobre distribución y petróleo y derivados, pero que todavía está arribita. Entonces, tomé los tres primeros por cuestión de tiempo y por cuestión de práctica. Entonces, tomé los tres primeros. Acá, estas líneas coloridas no es un arcoíris lo que vemos acá abajo. Son todos los demás impuestos que tenemos en Guatemala, pero que lamentablemente no superan una recaudación de 2.000 millones al año. Entonces, las cantidades que aquí vemos son en miles de millones de quetzales. Fácil podemos ver que el IVA se ha mantenido y ha aportado al Estado cantidades fuertes. Es por eso la importancia de este primer impuesto. Y quiero desglosarlos un poquito, mencionar cómo se calculan, cuál es su base impositiva, su tipo impositivo, la base imponible. Y pues, como les dije, tal vez es un repaso únicamente para ustedes. La siguiente, compañero, por favor. Vamos a comenzar hablando un poquito del ISR. Disculpen ahí el orden, creo que me confundí. Primero iba a hablar del IVA, pero bueno. El ISR, tenemos el impuesto, este es un impuesto directo. ¿Por qué es un impuesto directo? Porque grava directamente las demostraciones o capacidades de riqueza que el contribuyente tenga, ¿verdad? Entonces, en el ISR tenemos tres regímenes o tres tipos de ¿cómo se podría decir? De tipos impositivos. Tenemos sobre actividades lucrativas, sobre rentas de trabajo y sobre rentas de capital. Ese impuesto lo encontramos regulado en nuestro decreto 10/2012. Es curioso mencionar que de los tres impuestos principales, tanto el IVA como el ISO tienen su propia ley. Este es el único, a pesar de que es fuerte, no tiene una ley específica, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra historia. El de actividades lucrativas tiene también subdivisiones. Este se divide en régimen sobre utilidades lucrativas y régimen opcional simplificado sobre ingresos. Cada uno de ellos tiene un tipo impositivo diferente. El sobre actividades lucrativas tiene un tipo del 25%. Es muy alto, claro que sí, pero la peculiaridad de este régimen es que permite hacer depuraciones sobre la base imponible. Permite disminuir para que el impuesto a pagar al final no sea tan fuerte. Esa es la peculiaridad. En el opcional simplificado, como su nombre lo indica, es opcional y es simplificado. ¿Por qué? Porque este no se anda complicando tanto. No se complica tanto. Nos da dos tipos impositivos, 5 y 7%. Toda persona, empresa que tenga ingresos de hasta 30.000 quetzales paga 5% sobre eso y 7% sobre el excedente.
ahí no se permite hacer depuraciones sobre la base imponible. Es por eso que es simplificado, porque no se complica tanto al contribuyente. La verdad que se toma como base los ingresos, sobre eso se calcula el tipo impositivo que le corresponde y paga. Así de fácil. Entonces, por eso los nombres, ¿verdad? El segundo tenemos sobre rentas de trabajo. Este tiene su tipo impositivo también de 5 y 7%, pero aquí ya varía la base imponible. ¿Por qué? Porque de 1 centavo a 300,000 quetzales, una persona en dependencia laboral debería pagar el 5% y el 7% sobre el excedente. Ha habido a veces debate, ¿verdad?, sobre se paga 7% si gano 310,000 al año, voy a pagar 7% sobre todo. No, se paga sobre el excedente nada más, ¿ok? Por último tenemos sobre rentas de capital. Este tiene dos tipos impositivos también. El 10%, que es para rentas de capital mobiliario, inmobiliario y ganancias de capital, y así el 5% para distribución de dividendos, ganancias y utilidades. De esta forma es como está dividido el ISR en Guatemala, así de los tres regímenes, y una misma persona, un mismo sujeto pasivo, en este caso los contribuyentes, pueden estar, digamos, sujetos a pagar los tres tipos de régimen, pues que si actividad lucrativa, pues, tiene que pagarlo, rentas de trabajo, si es dependiente, tiene que pagarlo, y si tiene ganancias de capital o rentas de capital, también tiene que pagarlo. Y es por eso que lo de la doble tributación que ya mencionó el licenciado Pablo no es económica, sino que es jurídica. Entonces, bueno. La siguiente diapositiva, por favor, compañero. Este es un poco más cortito. Aquí estamos hablando sobre el IVA. Muy conocido, muy fuerte. La peculiaridad que yo vi del IVA es que el IVA de importaciones representa una cantidad muy fuerte en Guatemala. Guatemala depende mucho de importaciones. Entonces eso ha hecho que el IVA venga y tenga esa fuerza, porque aunque no lo crean, el IVA de importaciones representa aproximadamente un 55% de lo que el Estado recibe por parte del IVA. En el IVA tenemos dos regímenes, el régimen general y el régimen del pequeño contribuyente, cada uno con su tipo impositivo. En el general, como ya todos lo saben, ¿verdad?, el 12%, personas cuya actividad lucrativa los hace ganar más de 150,000 quetzales al año, que ellos están en este régimen. Sus peculiaridades es que tienen que ver su contabilidad completa, tienen que pagar ISR y en cierto caso el ISO también cuando corresponda, ¿verdad? Entonces, pues en el régimen de pequeño contribuyente, donde habemos muchos, únicamente pagamos el 5%, estamos exonerados del pago del ISR y así también el ISO, ¿verdad? Entonces es como que un régimen más beneficioso para el contribuyente. Sin embargo, puesto a que ha prevalecido mucho la economía informal, es también de los más evadidos. Recordemos que hay elusión y evasión, ¿verdad? En este caso es evasión a plena luz del día, porque uno compra cualquier cosa en la calle y nunca le tienen factura, ¿verdad? Entonces ahí se está dando una evasión clara. Pero bueno, eso ya lo veremos en otro foro más amplio y con más tiempo. El siguiente es el ISO. El ISO está regulado por el decreto 73/2008 y fue creado específicamente para que el Estado se haga de fondos para poder apoyar a las comunidades en desarrollo y que pues aportar económicamente a esas personas que lo necesitan, ¿verdad? Como su nombre lo indica, es un impuesto de solidaridad y pues fue creado para eso, para ser solidario con aquellas personas que no tienen los mismos recursos que otros, ¿verdad? Para poderlo explicar rápidamente, se aplica únicamente con aquellas personas, empresas que tengan un margen bruto superior al 4% de sus ingresos brutos. Ese es el primer filtro. Si ellos superan el 4% de ingresos, entonces pasamos al siguiente. Tiene un tipo impositivo del 1% sobre dos opciones. La mayor de las dos opciones, ¿verdad? La primera, la cuarta parte del monto del activo neto o la cuarta parte de los ingresos brutos. Entonces, la que sea mayor de esas dos va a ser a la que se le calculará, será la base impositiva para calcular el tipo del 1% y así determinar el impuesto, ¿verdad? Creo que tengo una más, compañero. No, ahí estamos. Entonces, pues la verdad que, ¿qué más se podría decir? Esta ha sido mi pequeña participación. Yo creo que
refrescada de memoria únicamente, ¿verdad? Como les dije, y pues espero que sea de utilidad y de beneficio para todos y muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Edgar, por su clara exposición. Vamos a cerrar la última ponencia para posteriormente ir a la segunda etapa, que es preguntas directas a los ponentes, y luego abrir el debate a todos los asistentes. Pues vamos a cerrar, como les mencioné anteriormente, con una dama. Es la licenciada Diana Dimas de Donis. Ella es contadora pública y auditora, y pues como estábamos hablando, así como la Constitución dice que es obligación de contribuir a los gastos del Estado de conformidad con la ley, pues ella nos va a exponer cómo surge o nace la obligación de contribuir y cómo podríamos desprendernos de ese yugo, ¿verdad?, de los impuestos, que a nadie le gusta pagar impuestos, pero es un deber hacerlo. Aquí y a la China, en todos los países se da ese reflejo, pues bueno, es humano, porque los impuestos es el único egreso, como les he mencionado, en donde los seres humanos no percibimos un retorno, un satisfactor inmediato, pero tenemos que pagarlo. Es el único egreso sin satisfactor inmediato. Hay un connotado profesional tributario que le admiro mucho, a maestro Tarcitano, doctor Tarcitano de Argentina, padrino de mi persona en las jornadas internacionales de derecho tributario, y él decía que al final pagar impuestos es el costo de vivir en sociedad. O sea, todos los que están en sociedad se tienen que pagar impuestos. Pues bueno, sin más preámbulo, dejo en uso la palabra licenciada Diana para que nos haga favor de exponernos su ponencia, que es la obligación tributaria. Bueno, buenos días. Es un honor estar aquí compartiendo con ustedes. Gracias, apreciables doctores, por estar aquí con nosotros. Pues en repaso, yo sé que muchas veces se nos queda, ¿verdad? Yo sé que vamos ampliando nuestros conocimientos y absorbiendo, ¿verdad?, todo ese conocimiento por el cual hoy estamos aquí en este lugar. Pues el tema de la ponencia que en esta tarde quiero compartir es acerca de la obligación tributaria. Y vamos a iniciar que es importante mencionar que todo lo relacionado con respecto a la obligación tributaria se encuentran establecidos y contemplados en cada una de las leyes específicas de cada impuesto y en general en el Código Tributario, Decreto 691, ¿verdad?, que es muy conocido por cada uno de nosotros, de los cuales en paráfrasis yo les voy a estar dando en el transcurso de esta ponencia. En el artículo 14, pues iniciamos con el concepto de la obligación tributaria y nos indica que este es un vínculo jurídico de carácter personal entre la administración tributaria y otros entes públicos acreedores del tributo y los sujetos pasivos de ella. Entonces, tiene por objeto la prestación de un tributo y este es el presupuesto del hecho generador que establece la ley. Conserva su carácter personal a menos que su cumplimiento sea, ¿verdad?, de garantía real o fiduciaria. La obligación de la obligación tributaria pertenece al derecho público y esta es exigible coactivamente. Por lo tanto, cuando indica que pertenece al derecho público, se refiere a la naturaleza jurídica de la obligación tributaria. También podemos observar una característica determinante cuando dice que es exigible coactivamente, y esta exigibilidad coactiva es la que faculta al Estado para exigir por la fuerza el cumplimiento de la obligación. También es importante y trascendental, ¿verdad?, el nacimiento de la obligación tributaria para determinar cuándo una persona está obligada a su cumplimiento. Por esta razón, en el decreto 691, en el artículo 31, nos indica también que el hecho generador o el hecho imponible es el presupuesto establecido por la ley para que se tipifique ese tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. Ya conocemos los sujetos de la obligación tributaria, son los sujetos activos y el sujeto pasivo. El sujeto activo es el Estado, el sujeto pasivo, ahí sí que el contribuyente o responsable que tiene que cumplir con las prestaciones tributarias. Ya conociendo los sujetos, ¿verdad?,
nos conducimos a lo que es la determinación tributaria. La determinación jurídica tributaria en el artículo 103, capítulo 3 del mencionado código. Este nos conduce ya a la determinación tributaria, en donde nos señala que es el acto mediante el cual el sujeto pasivo o la administración tributaria, o según corresponda o ambos juntamente, ¿verdad? Ellos declaran la existencia de la obligación tributaria, calculan su base imponible y su cuantía, o bien también declaran la inexistencia o exigibilidad de la misma, ¿verdad? Determinada la obligación tributaria, seguimos con la otra. El contribuyente o responsable deberá cumplirla por parte de la administración tributaria. Esto lo indica el artículo 104 de este código. Las obligaciones tributarias se dividen en materiales y formales, siendo las obligaciones tributarias materiales, según la define el doctor Víctor Villegas, ¿verdad?, que son las establecidas por el derecho tributario material, siendo estas un conjunto de normas jurídicas que la administración fiscal utiliza para comprobar si corresponde que cada determinada persona pague determinado tributo, y en su caso cuál será el importe que deba percibir. Igual forma, entonces, las obligaciones tributarias materiales son las que están compuestas básicamente de dos factores, que son la determinación del impuesto y el pago del impuesto. Asimismo, dicho autor, ¿verdad?, define que las obligaciones tributarias formales son las establecidas por el derecho tributario formal, que es el conjunto de normas que suministran las reglas de cómo debe procederse para que el tributo legislativamente creado se transforme en tributo fiscalmente percibido. Estas obligaciones tributarias formales son requisitos establecidos en las diversas leyes tributarias, cuyo cumplimiento es obligatorio y regularmente consiste en cumplir con deberes formales impuestos por el Código Tributario o por normas establecidas en las leyes tributarias específicas. Es también importante mencionar que su incumplimiento puede generar sanciones que pueden ser de carácter pecuniario hasta convertirse en delitos penales. En el artículo 21 cuentan con algunas obligaciones de los contribuyentes, asimismo en el artículo 112, de igual forma en el artículo 112A, y las extensiones de la obligación tributaria